Sigmar, Tyrion, Nagas, Teclis, Morathi, Archaon. Sí, ya sé que en inglés se pronuncia Archaon, pero a la porra, Archaon. Alariel. Todos estos nombres os sonarán de algo. Algunos los conoceréis como los dioses o semidioses de Age of Sigmar. Otros muchos los conoceréis como los personajes, excepto Sigmar, que eran en Fantasy. En aquel pasado ya olvidado y a la vez tan reciente, donde las peanas eran cuadradas y la única diferencia entre las pinturas de Citadel eran las normales y las tintas. Pero estos personajes no son más que un recuerdo, una pequeña parte de algo. Son los restos del infame fin de los tiempos. Retazos del caótico lanzamiento que fue Age of Sigmar en su primera edición. Algunos, tal vez, los consideréis evoluciones. Otros, quizá, los consideréis abominaciones. Nosotros, personalmente, los consideramos errores en la mayoría de los casos. Hoy no estamos aquí para debatir si el trasfondo de Age of Sigmar es mejor o peor que el de Fantasy. Eso es un tema totalmente diferente que merece su propio vídeo y su propia reflexión. Hoy estamos aquí para analizar por qué, a nuestros ojos, lo que aún queda del cadáver putrefacto de lo que fue Fantasy y no The Old World, que son dos cosas distintas, no es más que un estorbo que, más que aportar, parasita el trasfondo de los reinos mortales que conforman Age of Sigmar. Sí, son valientes palabras, teniendo en cuenta lo mucho que Age of Sigmar dependía en sus comienzos de los modelos de Fantasy, de sus personajes ilustres y hasta de sus sistemas de magia antes de que tuviera clara su identidad. Como un niño aprendiendo a ir en bici antes de que le quiten los redines. Pero contened la ira. Solo estamos calentando. ¿Qué pasa con estos personajes? ¿Acaso están mal escritos? ¿Sus historias están mal llevadas? ¿Acaso son tóxicos para el setting? ¿Fagocitan todo cuanto tocan como si fuesen primarcas? ¿Ya os llegará el turno? ¿Carecen de interés o de ideas con las que merece la pena experimentar? No tiene nada que ver con eso. Al final del día, todo esto tiene que ver con cuestiones de marketing, de cómo Games Workshop trató de salir de una de sus peores épocas como empresa cuando estuvo al borde de la bancarrota y de cómo lo que antes era una muleta, ahora pone la zancadilla. Ya hemos hablado de los inicios de Age of Sigmar hace no mucho y nuestra opinión está más que clara, pero para que comprendáis mejor a qué nos referimos cuando hablamos sobre cómo todos estos remanentes del trasfondo de Fantasy que aún permanecen en Age of Sigmar por pura inercia y ahora resultan más un problema que un complemento adecuado, se nos viene a la cabeza DMC, el del Dante Cani. ¿Os acordáis? ¿Cómo olvidar esta escena? So you must be the secret ingredient. Who are you? I'm your prom date, you ugly sack of shit. Who the fuck are you? You missed. My name, by the way, is Dante. Dante, son of Sparda and Eva the Yeah, but you can call me Dante the Demon Killer. Has a nice ring to it, don't you think? You want to kill me? You can't kill me. I'm 1,200 years old. You don't look a day over 12,000. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Aunque no lo parezca, los problemas son similares en ciertos aspectos. Si examinamos a DMC, la verdad es que no es un título que carezca de virtudes. Su problema es cómo se presenta.
DMC vino a nosotros como una reimaginación de una querida, pero en su momento algo olvidada, saga. Sí, hoy en día goza de una popularidad excelente, teniendo hasta una adaptación en versión de serie animada que, dicho sea de paso, recomendamos ver. Es entretenida. Pasa que en su momento, la franquicia de Devil May Cry se estaba quedando por detrás de sus competidores, como lo eran God of War. Y nos atrevemos a decir que el cambio de presentación de DMC vino a modo de respuesta, con un lavado de cara y un tono más macarra, que no canalla, y una historia que tiraba por lo contestatario en lugar de lo puramente anime y esotérico de sus anteriores entregas. Sin embargo, sin importar lo bueno que tuviera el juego, desde un principio percibes que hay algo raro. Es obvio que se intenta atraer al antiguo público, ahí están todos los nombres que conocéis, pero en cuanto te paras a mirarlo, el efecto de valle inquietante golpea con fuerza casi desde el comienzo. Sí, ese es Dante, pero en realidad no es Dante. No es más que otra cosa que ha fagocitado un legado ya existente para atraer a un público que ya estaba interesado. Y si bien somos los primeros en defender la libertad creativa, este tipo de trabajos siempre nos dejan con una sensación agridulce en el mejor de los casos. Y es que, si vas a reimaginar algo hasta el punto donde las similitudes se sienten más como publicidad que como algo categóricamente propio de la creación, ¿para qué sirve esa reimaginación? ¿No habría sido mejor utilizar esa inspiración para hacer lo mismo, pero más propio, más original? Pues así es como nos sentimos con los retazos de fantasy que aún quedan en Age of Sigmar, con todos esos personajes que Age of Sigmar heredó y que, tras darle unas cuantas vueltas, creemos que Age of Sigmar no necesita, al menos no a día de hoy. A mucha gente, en especial de entre nuestros haters, un besico para vosotros, le gusta asumir que somos una especie de detractores de fantasy por algún motivo, a pesar de que eso a estas alturas ya debería estar más que aclarado, más que nada por nuestros comentarios sobre The Old World, que por cierto tenéis un vídeo sobre ello en este mismo canal, y que somos una suerte de jurados defensores de Age of Sigmar, lo cual es ridículo, cuanto menos. Nos gusta Age of Sigmar, eso está claro. Pero también nos gusta Fantasy, también nos gusta 40K, también nos gusta Malifox, también nos gusta Punk Apocalyptic y un etc tan largo que no cabría en este vídeo. Nos gusta la creatividad y el respeto al consumidor, pero que algo nos guste no nos impide ser críticos con ello. Lo hemos sido con 40K, lo hemos sido con The Old World y no se nos caen los anillos por criticar a Age of Sigmar cuando es menester. Games Workshop, para nosotros, no es más que otra empresa multimillonaria a la cual tenemos claro que no debemos lealtad simplemente por existir y ofrecer un producto que disfrutamos. Lo que nos atrae de Age of Sigmar no es diferente de lo que nos atrae de 40K. Las posibilidades infinitas de dejar volar libre la imaginación y dar un espacio creativo dentro de un setting increíblemente interesante. Una de las virtudes que más destacan de Age of Sigmar para nosotros es que simplemente tiene la suerte de no verse subyugado por la popularidad de los marines espaciales. Por ende, no necesita contentar a un público al cual, si su protagonista no viste una servoarmadura, no es más soso que un pan seco y no dice "bruda" cada 2 segundos, pues no le interesa. Lo cual le otorga, al menos por el momento, una libertad creativa de la que carecen tanto 40K como The Old World. Esta libertad creativa es precisamente el motivo por el que no dejamos de preguntarnos: ¿cómo sería un Age of Sigmar donde no había necesidad de intentar atraer de manera desesperada a cualquier público que estuviese dispuesto a mirar? Cuando te pones a leer reglamentos o libros de Age of Sigmar, resulta que el trasfondo que viene de Fantasy, sus personajes y referencias, no importan una mierda. Son completamente irrelevantes. O más bien, el hecho de que fueran personajes de Warhammer Fantasy carece por completo de peso porque casi nada de lo que hacen o de quiénes son
guarda tanta relación con Warhammer Fantasy como algunos se esperaría. Incluso personajes como Morathi o Gotrek, que nacieron en Fantasy, tienen aquí más desarrollo, pero gracias a que se desligan por completo de quienes eran en el mundo pretérito para aspirar a algo más. En otros casos, sin ir más lejos, Nagas ni siquiera recuerda el mundo pretérito. Y el mundo en sí, la esfera de Malus que se encuentra sobre Azyr y en torno a la cual está construido el Sigmar Abolun, más allá de servir como una suerte de bola metálica gigante motivacional para Sigmar, este es, esencialmente, inútil como herramienta narrativa, más allá de proporcionar el material con el que se arma a los forjados de la tormenta. El trasfondo de Age of Sigmar, de manera casi constante, hace un esfuerzo activo por no enlazarse de ninguna manera sobre los hechos pasados y a la vez asegurarse de mencionarlos muy de vez en cuando. Esto es una contradicción de manual. Primero, porque aunque pudiese parecer que no ser demasiado concreto con las referencias a Fantasy ayuda a crear una aura de misterio y misticismo alrededor del mundo que fue, lo cierto es que ese aura es inexistente porque no hay misterio. Los jugadores antiguos conocen ese lore, saben lo que ocurrió, y los jugadores nuevos tienen esa información a su disposición de manera bastante sencilla, no solo a través de novelas viejas o reglamentos, sino a través de productos audiovisuales, ya sean juegos antiguos como Mark of Chaos, o juegos modernos como Total War Warhammer, o simplemente una caterva ingente de vídeos si eres capaz de entender inglés. En segundo lugar, esto hace que todas esas menciones no son más que, en palabras de Alex el Capo, ¡hey, mira! Me acuerdo y aplaudo. Una referencia vacía no es más que relleno inútil. Esto a nosotros nos parece hueco. No es el tipo de referencias cruzadas que han existido de vez en cuando entre Fantasy y 40K desde que ambos juegos existen, que funcionaban como un pequeño juego y provocación por parte del equipo de Games Workshop hacia la comunidad, la cual debatía si Fantasy era un planeta dentro de 40K o no, jamás dando una respuesta oficial. En realidad, si dieron una respuesta concreta, no era el mismo universo, por más que algún vídeo de YouTube te diga lo contrario, porque simplemente era divertido elucubrar y buscar conexiones donde no las había. La narrativa especulativa era una de las formas más entretenidas de hablar de trasfondo con la comunidad, y ahí estas referencias sí que podían aportar algo. Pero en el caso de Age of Sigmar, ni siquiera cumplen esa función. Y lo peor de todo es que ni siquiera era necesario. No me refiero a que actualmente estas referencias no sean necesarias porque la narrativa de Age of Sigmar se ha apartado casi por completo de estos personajes. No. Me refiero a que ni siquiera era necesario recurrir a Warhammer Fantasy desde el comienzo para Age of Sigmar. De nuevo, miremos a Fantasy y 40K. Gran parte de la iconografía imperial se comparte entre ambos settings, cambiando el águila bicéfala por el cometa de 2 colas. El caos es, literalmente, el mismo en ambos universos, y hasta los dioses Eldar son los mismos que los dioses elfos, aunque funcionen de manera distinta. Esto demuestra que Games Workshop jamás ha tenido problemas en reutilizar nombres cuando ha querido, pero siempre quedaba claro que eran cosas totalmente diferentes unas de las otras, no simplemente una siendo el futuro de la otra. Así que, ¿por qué no hacer lo mismo con Age of Sigmar? ¿Por qué tener atados a los personajes fundamentales del setting a un pasado y unas directrices que ni se crearon ni fueron ideadas para este mundo? ¿Por qué no simplemente reutilizar ciertos nombres y dejar pistas aquí y allá para que los fans puedan elucubrar sobre las posibles relaciones entre Fantasy y Age of Sigmar? En otras palabras, ¿por qué hacer que Age of Sigmar sea una secuela de Warhammer Fantasy en lugar de, yo que sé, otra línea temporal, si no va a aprovechar nada de ese vínculo? Porque esto no deja de ser un juguete que ofrece una empresa multimillonaria. Porque por muy apasionada que sea su comunidad, esto no deja de ser un mero producto. Y cuando todo este jaleo comenzó, no se intentaba crear una nueva alternativa, como lo fue el nacimiento de 40K una vez Fantasy estaba afianzado. En 2015, con el lanzamiento de Age of Sigmar, esto fue una carrera contrarreloj, contra un abismo de bancarrota que parecía aproximarse sin posibilidad de defensa.
no fue más que un desesperado intento de construir un puente con los cadáveres de los caídos en combate y aquellos que ya no eran rentables. Porque esto no son más que negocios y, como dice el refrán, poderoso caballero es don dinero, y bajo su yugo y sus devenires se construyen y destruyen montañas mientras nosotros seguimos vagando en un mar de incertidumbre, observando un cielo estrellado lleno de promesas que pudieron ser y no fueron. Tal vez el fantasy se convirtió en el mundo que fue, con sus restos decadentes expandiéndose como un nuevo reino del caos. Pero nosotros, cuando miramos a Age of Sigmar y Fantasy, no vemos el mundo pretérito, vemos el mundo que pudo ser y no fue, tanto para uno como para otro. Por un lado, vemos los restos de un mundo que, aunque tuviera que finalizar, lo hizo de la forma más vergonzosa posible, convertido en carroña para otra licencia. Y por otro lado, vemos un trasfondo lleno de posibilidades que podría haber sido incluso más brillante en sus comienzos si no hubieran decidido coserle los restos ya tumefactos de un familiar lejano para darle vida. Pero esta es nuestra opinión. ¿Qué opináis vosotros de este vínculo entre Fantasy y Age of Sigmar? Dejádnoslo en los comentarios. Como siempre, muchísimas gracias a todos nuestros Patreon. Os dejamos en la descripción los links a todo. Pero con esto, el triunvirato se despide y os desea a todos una feliz tarde. Adiós.